conversar con Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, porque la idea es entender, ¿no? ¿Qué acciones son legales, qué acciones son ilegales, no solamente de parte de los civiles y manifestantes, también de las fuerzas del orden, llámese policía, llámese militares. ¿Cómo está, doctor Urbiola? Bienvenido. Valeria y Ruperto, muy buenas tardes. Muy bien, en principio, doctor, quería hacerle esta consulta, ¿no? ¿Qué es legal? ¿Qué es legal para las fuerzas del orden a la hora de enfrentar una protesta? ¿Y qué cosa es ilegal? ¿Qué cosa es lo que ellos no deberían realizar cuando se trata de contener estas manifestaciones? Bueno, en primer lugar, Valeria, hay que tener presente que en el Perú aspira a vivir en un Estado constitucional y social de derecho. Esto significa que los derechos y las garantías ciudadanas están debidamente prescritas en la Constitución. Y uno de los derechos que reconoce la Constitución es precisamente el derecho de opinar y de manifestarse y de participación ciudadana, que se debe ejercer dentro del marco legal sin afectar derechos tanto de personas como de instituciones. Y esta manifestación, digamos, de su opinión o del derecho de participación se debe desenvolver dentro del marco legal sin afectar la propiedad privada y pública. De tal manera que en este caso hemos visto excesos por parte de los manifestantes que seguramente en algunos casos pueden ser infiltrados de otras organizaciones que han rebasado el ámbito del derecho que les reconoce la Constitución y que seguramente las autoridades van a tener que determinar en las investigaciones que se han abierto y que estoy seguro tienen que desenvolverse dentro del debido proceso para garantizar los derechos de las personas que están involucradas, tanto como, digamos, agresores como agredidos en esta lamentable situación que, como usted ha indicado, ya lleva 10 días sin visos de solución, esperando que las autoridades puedan hacer prevalecer el Estado de Derecho, que es lo más importante para todos los ciudadanos, y que no se sigan perdiendo más vidas, que es un bien que está también protegido por la Constitución. Doctor, pero entonces, Ahora, sí. perdóname, Roberto, solamente quería hacer esta acotación. ¿Un miembro de las fuerzas del orden puede disparar perdigones justamente para contener? ¿Qué cosa está permitido? Quiero entender justamente, ya nos explicó de parte de los manifestantes que hay excesos y hay que condenarlos, pero por parte también de los militares y las policías, ¿qué pueden hacer ellos? ¿Qué cosa es legal? ¿Qué cosa es ilegal? El uso de la fuerza letal está debidamente legislada en nuestro país y solamente se da en situaciones específicas y cuando está en peligro no solamente la vida de los efectivos policiales o de las Fuerzas Armadas, sino también el peligro de terceros ciudadanos que no tengan, digamos, ninguna participación activa en las protestas o en las manifestaciones públicas a las que tiene derecho todos los ciudadanos, pero que se deben desenvolver dentro del ordenamiento legal, es decir, de manera pacífica, porque eso es la expresión de su pensamiento, de sus demandas, que muchas son justas, algunas no están dentro del ordenamiento constitucional, como por ejemplo la demanda de una asamblea constituyente, pero en todo caso creo que todo esto se tiene que arreglar a través del diálogo, que es lo más importante. Y en cuanto a su pregunta concreta respecto a que si ha habido excesos por parte de los no solamente miembros de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional, eso tiene que ser objeto de investigación. Y me parece que el Ministerio Público ya está tomando cartas en el asunto, tanto es que ha abierto una investigación contra la misma Presidenta de la República y seguramente los ministros de Estado. De igual forma contra los efectivos que puedan tener responsabilidad. Y eso es lo que manda el Estado de Derecho y tenemos que respetarlo. Doctor Urbiola, justamente, también, sí, quería consultarle, porque al momento rige un decreto de estado de emergencia en muchas regiones del país, pero también, por ejemplo, ayer nos llamaba la atención la versión que tenía la congresista Susel Paredes. Decía, aquí le corresponde al Ministerio Público estar en las calles, o los fiscales estar en las calles, para verificar si hay o no atropellos de uno y otro lado, y a partir de ahí iniciar inmediatamente las indagaciones. ¿Eso es posible en una situación como la que acabo de describir, donde rige un estado de emergencia? Sí, por supuesto. Durante el estado de emergencia no se suspenden los derechos fundamentales, solamente algunos, por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de reunión,
¿no? La inviolabilidad del domicilio, que se suspenden, pero los demás derechos, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, están debidamente protegidos. Y obviamente el Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal, tiene que estar presente, no solamente para constatar in situ la violación de estos derechos, sino para iniciar de inmediato las investigaciones preparatorias que puedan dar lugar a una acusación y luego al juzgamiento de quienes resulten responsables, de todas las partes, tanto de los ciudadanos por los excesos que puedan haber cometido, como de las fuerzas del orden que puedan exceder al ejercicio de sus funciones conforme a ley. Entonces, la presencia del Ministerio Público es muy importante, no solamente durante la comisión de un delito, sino antes, porque el Ministerio Público también tiene que la tarea de la prevención del delito. Debe prevenir el delito. Clarísimo. De tal manera que tiene que estar presente el Ministerio Público en los hechos. Y seguramente también la Defensoría del Pueblo. Claro que sí. Estoy seguro de que la Defensoría del Pueblo también ha desplazado a efectivos de las diferentes áreas de la Defensoría del Pueblo para coadyuvar a esta tarea, teniendo en cuenta que una de las más importantes es la que desarrolla el Ministerio Público a través de los fiscales en todas las áreas, ¿no? Me parece que ahí, en esta circunstancia especial, el Ministerio Público, claro, tiene un reto muy importante. Y bueno, y se anunció, ¿no? Se han anunciado ya 8 investigaciones fiscales justamente a causa de las muertes. Doctor, le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde. Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, estuvo con nosotros. 12:32, pausa y regresamos.